Uno de los periódicos más importantes del mundo intenta cada vez más normalizar el canibalismo, por si a alguien le quedaba duda de que estamos en una sociedad satánica, o por lo menos pseudo-satánica. Estimados amigos, ¿qué pensaría el Padre Pío? Mi nombre es Diego Mauricio y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Muy bien. El periódico es el New York Times. Este artículo, curiosamente, es de un periódico también nefasto que es Russia Today, ¿no? RT, pero donde ellos hacen unos señalamientos muy puntuales que me gustaría compartir con ustedes, adicionalmente de algunos pensamientos en base al Padre Pío, que es en base a la doctrina católica. Un enemigo que el Padre Pío combatió incluso de frente, hasta lo vio, fue el demonio, Barba Blue, como decía él. Y ese demonio es un demonio, o sea, Satanás, es un serafín caído, brillante, astuto. Y entonces se empieza a filtrar por medio de la prensa, de la animación, de las películas, de todo eso que nos rodea hoy, ciertas ideas. Ciertas ideas que, como dice al final de este artículo de RT, leo, algunos usuarios hicieron hincapié en que el texto del New York Times habla sobre la presencia del canibalismo en la cultura y no alienta a practicarla. Es la misma forma en la que se ha hablado de un montón de cosas años atrás, décadas atrás, y que hoy se empiezan a normalizar. Una de ellas es las relaciones contra el sexto mandamiento con los niños, para no decir esa palabra y que nos vayan a censurar. Esta situación, esta cuestión de el comer a seres humanos, ellos lo tratan de una manera muy fuerte. Y esto es solamente un pensamiento satánico, porque es simplemente una idea que no se nos cruza por la cabeza a nosotros decir vamos a comer a otro ser humano. Y a la vez, si nosotros vamos más profundo, es una burla a aquello que nuestro Señor hizo por nosotros. Nosotros comemos su carne, su sangre, su alma, su divinidad. Es tan literal como eso, pero es un alimento para el alma. Y aquí es una mofa, es el alimento, es nuestro Señor que se une a nosotros, su cuerpo, su sangre. Aquí es nosotros comer a otro ser humano, y no para dar vida eterna, porque no nos la da Él, ni nosotros se la damos a Él, sino como un desprecio a la misma humanidad, que es tan vacía que hasta se puede cometer un acto tan vil como es este. Dios nos ha mandado a rezar por nuestros hermanos que han partido a la eternidad y confiados en su promesa sus almas saldrán del purgatorio. Ya decía el Padre Pío, más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos suben a esta montaña para asistir a mis misas y buscar mis oraciones. Inscribe el alma de tu ser querido a las misas gregorianas. 30 días, 30 misas por su ánimo. Entra a www.bajoelauxiliodelpadrepio.com y conoce cómo puedes ayudar el alma de tus seres queridos. Yo les recuerdo que ya que vamos a hablar de actos viles, hagamos actos buenos. Uno de esos actos buenos es la misa gregoriana que se hace todos los meses y que ustedes se pueden inscribir por medio de nuestra página bajoelauxiliodelpadrepio.com. Allí buscan el lugar donde se pueden inscribir a las misas gregorianas, o mejor, pueden inscribir a sus familiares ya difuntos, a sus seres queridos ya difuntos, porque al demonio hay que combatirlo de esa manera. Y esto que vamos a leer ahora, que es una estrategia del demonio, pues también nos tiene que ayudar a entender que es una batalla de ángeles y demonios. Esto no es una batalla meramente temporal, de política, de no sé qué, no. También, pero es una lucha sobre todo espiritual.
Dice entonces este artículo de este periódico, que como les digo no es nada recomendable tampoco, RT. Una redactora del The New York Times se convirtió en blanco de críticas en las redes sociales tras publicar un artículo en que afirmó: resulta que el canibalismo tiene un tiempo y lugar. El texto se titula Gusto por el canibalismo. Alex Banks citó tramas de varios libros recientemente publicados, de telenovelas, de películas que han salido sobre el tema central. El tema central ha sido el canibalismo. En las páginas de algunos nauseabundos libros recientes, en la televisión, en pantallas de cine, dicen que ese tiempo del canibalismo es ahora. En ese mismo artículo se dice: a menudo nos vemos atraídos por las cosas que nos repelen. Pero sigo volviendo a esta idea, que parte de nuestra repulsión hacia estas cosas es miedo al éxtasis ante ellas. Entonces, aquí habla alguien en medio de ese artículo, es citado por el autor, Alex Banks. Y miren qué curioso, ¿no? Es miedo a tener un éxtasis. Ese argumento de es que ustedes tienen miedo a lo desconocido y por eso lo rechazan. Le llaman satánico a lo que no entienden. Bueno, dice otro más: siento que lo impensable se ha convertido en lo pensable. Y el canibalismo está en gran medida en esa categoría de lo impensable. Aquí lo que ellos quieren decir en realidad es lo contrario. Es decir, quieren decir exactamente esto, pero el orden lo hacen así para poder, como quien dice, aplacar un poco la afirmación. Pero la afirmación real es al revés. Es como que dijesen: el canibalismo está en gran medida en esa categoría de lo impensable. Y siento que lo impensable se ha convertido en lo pensable. La gente salió a decir que eso estaba normalizando el canibalismo, que era de personas enfermas y que necesitaban terapia. Evidentemente estamos de acuerdo con eso desde aquí, desde el Padre Pío, pero esto va más allá. El lado metafísico en esta cuestión es el odio al ser humano. Esto lo hemos tratado ya aquí en el canal. El Padre Pío fue un símbolo de cómo a veces se tiene que batallar con el demonio hasta físicamente. El Padre Pío lo veía, el demonio lo zarandeaba, lo golpeaba, era algo muy real. Pero la mayoría de las personas no tenemos esa lucha tan real. Entonces el Padre Pío insistía mucho con sus consejos como nuestro Padre Espiritual, y cuando él estaba vivo, cuando estaba en esta tierra, él aconsejaba a sus hijos espirituales, sobre todo en una lucha por conseguir la santidad y combatir al demonio. Pero como no era un combate tan directo, entonces él se enfocaba en alcanzar la santidad. Y por eso la frase con la que este canal nace es: la sociedad de hoy no reza, por eso se está desmoronando. Un tema como este solo puede ser tratado porque la sociedad se volvió atea, se laicizó en un sentido de repele la verdadera religión, porque todo aquí es admitido, incluso los ritos chamánicos, brujería de los indígenas, pero la fe verdadera no, porque al demonio eso sí le estorba, ¿cierto? Entonces un tema tan delicado como este, como las relaciones con niños, etcétera, 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 se vuelve o se intenta volver normal, como la ideología de género, transfeminismo, transespecie, transexualidad, etcétera, etcétera. Se empieza a volver más normal en el lenguaje, se empieza a querer normalizar. Y aunque algunos digan no, es que no se está impulsando, se habla es simplemente que es un tema que se ha vuelto más o menos de moda, se empieza a sugerir a las personas que eso es algo que existe, que no es tan lejano y que puede ser que lo impensable se haya convertido en algo pensable. Y del texto al hecho, para parafrasear ese dicho, parece que no hay mucho. Nosotros como católicos vemos esto y vemos por dónde el mundo se va encaminando.
por lo más tremendamente asqueroso, lo más tremendamente satánico, hay que decirlo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver nuestros ojos, nuestra mirada al Padre Pío y decirle: Padre Pío, ayúdanos, porque esta lucha es una lucha que hay que dar en las ideas, que hay que dar en los ambientes, que hay que dar en la oración, que hay que dar en nuestra propia santificación y en la de los nuestros, y también de informar a otros sobre esto. Porque al final, hay que decirlo, cuando el pecado se normaliza, él pide más, porque es como un hoyo negro. Él va pidiendo más y entre más consume, más quiere, más crece, no se detiene. Y el demonio nos va a llevar a eso. Ya nos empieza a plantear para dónde va. Alarma. Más oración, volver la mirada al Padre Pío, más y más vigilancia, porque esto es lo que se nos empieza a plantear. Y aquí el lado sobrenatural es: el hombre no vale. Como hablamos, la cuestión de los niños asesinados en el vientre. Si allí se asesina, si se habla de comer a un ser humano, el ser humano no vale nada. Por tanto, hay que destruirlo. El grupo de los hijos protegidos del Padre Pío tiene cada mes la Santa Misa por sus intenciones, tiene una capellana, etcétera, etcétera. Y esas gracias se las damos como agradecimiento por las donaciones que nos hacen mes a mes, y que ustedes pueden saber cómo hacerlo en la página bajo el auxilio del padrepío.com, y allí aparece Hijos Protegidos, este grupo muy especial. ¿Por qué les damos ese regalo? E inclusive a todos, porque todos se pueden inscribir en la misa, también hay en la página, y esa misa es cada mes y es gratuita, y esa misa es mensual, más allí solamente entran los que se inscriben, entran para la misa de ese mes. Los que sí la tienen mensual son los hijos protegidos del Padre Pío. Sin embargo, la vigilia, las oraciones, todo eso también los hacemos partícipes a todos, aunque especialmente a los hijos protegidos. Pero ¿por qué es necesario esto y por qué lo refiero? Porque ellos, los hijos protegidos, porque nosotros en conjunto, como parte de este canal, de manera más estrecha, más íntima, debemos tener una protección muy grande, porque entre más nos acercamos a Dios, más el demonio nos ataca. Y por eso es que al final de esto, de que el New York Times hable de esto, un medio como este, perteneciente a los enemigos de la iglesia, pues nos tiene que hacer pensar: si nosotros queremos la restauración de todas las cosas en Cristo, nos tenemos que unir, porque los malos se unieron y miren ya de lo que hablan, y a nosotros nos da pena incluso decirle al niño en la misa que haga silencio. Que San Miguel Arcángel nos proteja, que el Padre Pío nos ayude como terror de los demonios, y que nos permita invocar a Nuestra Señora en cada momento y pedirle siempre al Padre Pío que Él nos bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.